Amados hermanos, buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. De todo corazón deseamos que la estén pasando bien, hermanos, ¿verdad? Y que que la estén pasando bien porque nosotros debemos hay una palabra que he escuchado siempre yo, que es, tal vez no la palabra es acomodarnos a las circunstancias, ¿verdad? Pero sí reinventarnos, ¿verdad? Es una palabra que he escuchado en el modernismo, ¿verdad? Reinventarnos, ¿verdad? Hay gente que hoy en las circunstancias que se viven a nivel mundial se están reinventando, ¿verdad? Muchos han buscado alternativas para poder generar ingresos, por ejemplo, alternativas para poder de trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros creo que tal vez no sería la palabra reinventarnos porque no vamos a inventar, como dicen por ahí, lo que el agua limonada, dicen, ¿verdad? Pero sí, en base a lo que en la palabra del Señor está escrito, ¿verdad, hermanos? Que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a regirnos y a tratar de mantener la postura. Fíjense, hermanos, la postura, porque una es la compostura y otra es la postura. Cuando hablamos de la postura, estamos hablando nosotros de la postura, estamos hablando nosotros de nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, ¿verdad, hermanos? Entonces, qué lindo que estemos actualizándonos siempre, tratando de actualizarnos con el Espíritu, con el Señor y con la palabra que el Señor nos va dando, ¿verdad? Es necesario para que nosotros como hijos de Dios en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, seamos retroalimentados por la palabra. Número uno, pues, en segundo lugar sería la palabra que escuchamos, que nos retroalimente. Pero en primer lugar, fíjese, hermano, que la palabra que el Señor nos da a nuestro espíritu, la palabra que recibimos nosotros de una manera devocional. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de el segundo plano, hablamos de que aprendemos palabra que no habíamos escuchado, ¿verdad? Recibimos didascalo, ¿verdad? Didascalos es la palabra, enseñanza, discipulado, y aprendemos cosas nuevas, incluso de cosas que alguna vez leímos pero que no habíamos notado porque el Espíritu le revela a siervos cosas, ¿verdad? Pero en primer lugar, hermanos, en el primer plano podríamos ver que cosas que nosotros vemos en la palabra que son tal vez muy sencillas, pero que nos alimentan nuestro espíritu. Porque dentro de lo otro, una de las cosas sería crecer espiritualmente cuando oímos la predicación. Pero también podría ser que al oír la predicación lo único que vamos es adquirir conocimiento solamente. Y acuérdense que al conocimiento se le tiene que agregar, según el orden de lo que estando en casa del pan hemos aprendido, es que está el conocimiento, entendimiento, sabiduría y revelación, de esas cuatro cosas. Entonces está el conocimiento, que el conocimiento se subdivide, ¿verdad?, en varias maneras: el conocimiento pleno y el conocimiento básico, ¿verdad? En el Nuevo Testamento está el conocimiento, el gnosis, y el pleno conocimiento, que es el epignosis. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de un conocimiento, adquirir conocimiento, que es lo que habla el libro de Proverbios, nosotros oímos y aprendemos, tenemos conocimiento, pero eso necesita algo más, que ese conocimiento lleve al entendimiento. Acuérdese que Felipe le dijo al etíope, si no estoy mal, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces se necesita también no solo conocer, sino entender. Y de ahí viene la sabiduría y después viene la revelación. Entonces necesitamos nosotros, en ese sentido, retroalimentarnos por medio de la predicación y también por medio de la palabra que recibimos de una manera devocional. Que usted venga y le comparta a alguien, mira, fíjate que este versículo me llenó hoy. O sea, no tanto es explicar qué teología ni nada de eso, sino que simplemente, mira, leí este versículo. Fíjate que hoy aprendí que la palabra dice que si yo le pido a Él de todo mi corazón, que Él me va a escuchar. Cosas sencillas, pero que
que nos hacen crecer de una manera especial y nos hacen creer que de verdaderamente tenemos a un Dios que no solamente está ahí porque Dios ahí está, sino que está para atendernos y que nosotros hemos llegado a un nivel en donde logramos atraer la atención de Él para escucharnos y para darnos esas bendiciones que nosotros queremos recibir muchas veces. Me tomo un traguito de café. 1 Samuel 16:18. El lunes pasado estábamos hablando un poquito de esto, que David tenía 7 características que la palabra menciona y culmina con el número 7, ¿verdad? Que es, y Jehová está con él, ¿verdad? Dice, y respondió uno de los mancebos y dijo al rey Saúl: he aquí que he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces, entresacamos, porque quiero avanzar un poco, entresacamos, siempre me va guiando ahí cuando vemos 20, cuando vemos 30, cuando vemos 40, así, para que yo me pueda guiarme ahí, ¿verdad? Entresacamos esta palabra, que todas son importantes, ¿verdad? Que es poderoso y valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, ¿verdad, hermanos? Siguiente, sacamos esta palabra, prudente en su hablar. Y entonces nosotros nos enfocamos en varias cosas. Solo dijimos que necesitamos, hermanos, que en este tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Mencionamos que nosotros, que la palabra habla que hay días malos, los días son malos, ¿verdad? O mejor dicho, voy otra vez, retroalimento. Los tiempos son malos, son peligrosos, y que hay días malos, y que el hombre también es malo. El hombre en su naturaleza, fíjese, hermano, es malo. Y solo voy a decir que habíamos dicho que nosotros hablábamos primero del hombre prudente en Proverbios 12:23, dice: el hombre prudente oculta su conocimiento, y hablamos de esto y no vamos a volverlo a hablar, pero sí quiero tratar, hermanos, de entender que están me confundo un poco con estas 3 cosas, pero que la Biblia dice que los tiempos son peligrosos y que los días son malos, y que el hombre es malo. El hombre en su naturaleza es malo, naturaleza pecaminosa, naturaleza adámica, fíjese pues, naturaleza de herencia de nuestros padres, que tenemos en nuestro natural, en nuestro hombre natural, ¿verdad? Por eso dice 1 Corintios 15, si me ayudas, 23, creo que es, si no por ahí cerquita está. Y ahí dice, el primer hombre, el primer Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante, hermano. O sea, perdón, 1 Corintios, dije Proverbios yo. 1 Corintios 15, no sé si es 15:23, donde dice, el primer Adán, alma viviente, alma vivificante, quiero ver, espíritu viviente, creo que es, espíritu vivificante es el postrer Adán, ¿verdad? Alma viviente creo que es el primer Adán, alma viviente, postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces me avisas ahí. Y el postrer Adán, hermanos, estamos hablando de Cristo. Entonces, cuando hablamos del hombre prudente, estamos hablando de un hombre que su naturaleza, su original, no era prudente. Era un hombre en base al Adán normal, ¿verdad? Un base a la herencia que tenía de sus padres. Un hombre... Ajá. Dice, así también es escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, lo espiritual no es primero, sino animal, y no lo espiritual. Entonces se va acomodando ahí lo espiritual a lo espiritual, y lo animal a lo animal, ¿verdad? Entonces, hermano, pero entonces el primer Adán, entonces nosotros tenemos características ya sea del primer Adán, del hombre, originalmente el hombre, ¿verdad? O la herencia de nuestros padres, o un hombre viciado, un hombre que ha sido viciado, es que se ha embarrado, un hombre que ha llegado a un momento en donde ya topó, porque se llenó, se enlodó de cosas del mundo, se llenó de mundo, de carne, y el diablo lo embargó, o sea, fue viciado, fue contaminado, fue envenenado. Entonces
Ahí es donde cuando hablamos nosotros de esta virtud, dice que el hombre prudente, que es el que estamos hablando, qué características tiene el hombre prudente. Y entonces el hombre prudente es alguien que se ha reformado, alguien que se ha regenerado, alguien que por el conocimiento y por la fe, por la gracia, por la misericordia y por el poder del Espíritu Santo, ha llegado a alcanzar una estatura. Por eso me gusta lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Creo que es capítulo 5, hermanos, que dice 14 por ahí. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. Cuando hablamos del hombre prudente, llegamos a nosotros a alcanzar prudencia, no es de nosotros, es algo que el Señor nos ha depositado en nosotros, poniendo lo más importante Él, pero poniendo nosotros el primer paso. Aunque digamos nosotros que el primer paso lo puso Él porque Él abrió las puertas de aquí, yo estoy a la puerta y llamo para el que quiera. Bueno, pero el otro paso, hermanos, Él pone lo más importante, Él pone todo, pero nosotros damos el paso de abrir nuestro corazón para permitir que el Señor trabaje en nosotros. ¿Cómo empezamos? Pues diciendo, Señor, yo quiero aprender a ser prudente, yo quiero aprender a ser sabio, yo quiero aprender a ser sensato. Y solo, Señor, no puedo. Hermano, eso toca el corazón del Señor cuando nosotros venimos y reconocemos que no podemos hacer las cosas solos, que no es por nuestra capacidad. Por eso dicen, no es don de Dios, esto es don de Dios, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, hay un versículo que para dar una puntada a esto que venimos hablando, que no lo mencionamos el lunes pasado, pero que para dar una puntada a esto que estoy diciendo. Dice Isaías 55:8. Mire, hermano, qué lindo, le dice el Señor, porque, vamos a ver. Dice el verso 7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, de ahí venimos nosotros. Primero Dios, que ya no seamos así. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos un Dios tan maravilloso, hermanos, que dice, vuelva, deje el inicuo su camino y el impío sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual se va a volver a nosotros también, y es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Entonces, pero ¿qué quiero entresacar de acá? El verso 8, solo quería hacer un todo de estos 3 versículos, pero ahí dice que los pensamientos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es decir, que los pensamientos nuestros originalmente son diferentes a los pensamientos del Señor. El camino de nosotros naturalmente son diferentes a los caminos del Señor. Por eso, hermanos, que una de las características que la cual habla ahí, hermanos, de los 7 que mencionamos de David, una de ellas es, hermanos, y lo voy a ligar así, es que dice que es hermoso, y el hermoso tiene mucho que ver con la santidad. Y entonces viene y dice el Salmo 50:23, al que ordenare, porque estamos hablando del hombre íntegro, al que ordenare sus caminos, dice, le mostraré la salvación de Dios. O sea, qué cosa más, al que ordenare sus caminos. Es decir, que tenemos que aprender y pedirle al Señor sabiduría para ordenar nuestros caminos, no en base a nuestras fuerzas, sino en base a la ayuda que el Señor nos pueda dar. Entonces nos damos cuenta nosotros, hermanos, que cuando estamos hablando del hombre prudente, no vamos a darnos virtud a nosotros, sino que toda la gloria y toda la honra es del Señor, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros, el Señor, cosas lindas hace en nuestras vidas y empezamos a evolucionar como hijos de Dios, a tener características en nosotros, aptitudes, cosas maravillosas, hermanos, talentos en nosotros. No es nosotros, sino que es la misericordia del Señor la que ha abundado en nosotros. Entonces, vamos a las características del hombre prudente. Dijimos que el hombre prudente oculta su conocimiento. Y nosotros hablábamos acá de lo que significa esto de ocultar, ¿verdad? Que mientras uno calla, uno aprende, ¿verdad? Porque no quiero hablar más de esto, porque quiero hablar de varias. Entonces, dice, que el Señor me ayude con esto.
Proverbios capítulo 13 y verso 16. Y qué lindo, porque todo esto que estamos hablando y estos versículos que yo tengo acá van ligados y bastante entrelazados con esto, ¿verdad, hermanos? Esto que estaba hablando yo para poderme introducir. ¿Ya lo tenés tú ahí? Todo hombre prudente, ¿todavía no lo tenés? Ok, empiezo yo por ahí. Todo hombre prudente, mire, hermano, obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Bueno, pero miren, voy a leer la versión traducción lenguaje actual. O no sé si cuál es esta, es la TLA. Bueno, dice: el sabio piensa bien lo que hace. Miren, hermanos, por eso. Y el tonto deja su estupidez, deja ver su estupidez. Es decir, que lo que dice ahí, que el tonto deja ver su estupidez, lo que está diciendo es que se pone en evidencia a sí mismo. Pero dice que el hombre sabio piensa bien lo que hace. Es decir, lo que dijimos, todo hombre prudente obra con conocimiento. Es decir, que piensa para actuar y no actúa para pensar. Voy a la carga otra vez con algo que nos decía un profesor a nosotros cuando nos regañaba en las clases, hermanos, y que no fuéramos tontitos para actuar. No, por supuesto no usaba esas palabras de decir son tontos, pero ¿sabe qué nos decía? Él decía: piense para actuar y no actúe para pensar. Cuando se graduó mi hijo ahorita en hace como 2 años ya, ahí en el experimental, me lo encontré por ahí, era el maestro de ceremonia y estaba ahí con otra muchacha, con otra profesora, y lo saludé y le digo yo: piense para actuar y no actúe para pensar. Y me dice él: ¿te acordás, verdad? Yo no sé si solo yo me acuerdo, o los demás compañeros que fuimos alumnos de él se acordarán de esa frase, pero él la usaba mucho. Entonces, mire, hermano, lo que dice acá, que el hombre prudente obra con conocimiento. El hombre prudente, dice esta versión, el sabio piensa bien lo que hace. Y esa es una de las cosas que nos tienen que caracterizar a nosotros, hermanos, al ser prudentes con respecto al tiempo en el que vivimos. Ser prudentes. En lo que dijimos, que el hombre prudente oculta su conocimiento, reserva, guarda. Porque mientras oculta su conocimiento, lo que hace es aprender. Hablamos que la sabiduría anda por las plazas, anda por las calles. Entonces, la sabiduría, ¿por qué anda ahí? Porque aprende. Entonces, mientras yo hablo, solo estoy dando lo que tengo. Pero mientras yo callo, escondo el conocimiento, lo que estoy haciendo es aprender. Punto número 1, ya lo dejamos. Pero ahora vemos que el hombre prudente obra con conocimiento, es decir, piensa bien. No sé si tengo otra versión acá. No, es esta la que tenía, que el hombre sabio piensa bien lo que hace. Entonces nosotros, hermanos, en este tiempo, digamos que nosotros tendríamos que, obviamente, para hacer las cosas tendríamos que pedirle dirección al Señor. ¿Ah? Pero si nosotros llegamos a creer que ya tenemos esa capacidad del prudente, el prudente dice que va a hacer algo, primero lo piensa. Dice la palabra del Señor, yo no sé si me ayudas, pero dice que un hombre para construir una casa primero se sienta. Primero se sienta y dice que calcula a ver qué antes. Muchos han usado este versículo bien tontamente, fíjese, hermanos, bien sin sabiduría, ¿verdad? Porque lo han tomado para decir cuánto tengo, cuánto puedo. Primero voy a ver qué es lo que tengo para ver si puedo. O sea, dejan la fe a un lado. Entonces, pero la palabra ahí no está hablando de eso, está hablando de un hombre prudente, un hombre sensato. Dice que se sienta antes de construir, se sienta, pero no se sienta para ver cuánto tiene. No sé si lo encuentran. ¿Lo encontraste? ¿Tú lo encontraste también? Sí. Gracias, mi vida, gracias. ¿Cuál es la cita? Lucas 14, 28. Vos no tenés el micrófono ahí, va. Porque, bueno, decime. Dice:
Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene o necesita para pagarla? Exactamente. Entonces, lo que hace es que se sienta primero a calcular los gastos. Fíjense, hermanos, a calcular los gastos. Y entonces es muy diferente lo que muchas veces se ha tomado, ¿verdad, hermanos? Es decir, como algunos que dicen, primero hay que tener casada la zorra para... No. Ahí no está hablando precisamente de eso, hermanos. De que nosotros cuantifiquemos para saber cuánto podemos, cuánto tenemos. Pero el hombre prudente es el hombre prudente. Es prudente la palabra que usa ahí. ¿O quién de vosotros dice? De vosotros queriendo edificar una casa, diciendo que una torre, no se sienta primero y recuerda los procesos a ver si tiene necesario. ¿Verdad? Entonces, pero se da cuenta, hermanos, que el hombre prudente primero piensa lo que dice acá, que el prudente piensa bien lo que hace. Tenemos que pensar bien lo que hacemos. Obviamente les estoy diciendo yo que lo óptimo sería decirle, Señor, dame dirección. Pero si llegamos a un momento que decimos, tengo la prudencia porque lo he aprendido del Señor, pues pensar, no solamente actuar. Porque está muy difícil solo pedir consejo para todo lo que hacemos. Tenemos que también nosotros tener esa prudencia para actuar, ¿verdad? Piensa bien lo que hace, ¿verdad? El hombre prudente obra con conocimiento, es decir, él lo viene siendo, me está moviendo la cámara. Bien, me la movió, con cuidado ahí. Entonces piensa bien lo que hace. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, hermanos. Ser prudentes en todo, ¿verdad? Yo no pensé en hablar esto por la pandemia, fíjese, pensé hablarlo por el tiempo en que vivimos, un tiempo que está abrazando, el tiempo que está abrazando a las multitudes, porque las multitudes definitivamente van detrás de otras cosas. Y cuando hablo de multitudes, quisiera yo creer que solo estamos hablando de gente que no conoce al Señor. Lamentablemente hay mucho cristiano que va detrás de las multitudes, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la palabra, hermanos. Entonces, y a veces los cristianos cuando se amotinan entre la gente es una mezcla y van detrás de otros intereses, ¿verdad? Como decía yo anteriormente que estábamos hablando sobre la oración, y que el jueves vamos a seguir hablando de esto que estábamos hablando sobre la oración. Gente que está bien que bendigamos, ¿verdad? Lo que se acuerda el tema que traíamos, estábamos hablando de cuáles son las prioridades a la hora de pedir. Y yo le decía que una de las prioridades que teníamos que hacer nosotros era pedir al Espíritu Santo. Otra era, ven Señor, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Y otra que no dije es que tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Así, como iglesia debemos de pedir por la paz. No solo pedir, sino anhelar la paz de Jerusalén. Porque yo siempre lo he dicho, y esto el Señor me lo dio a mí hace un tiempo, que cuando estamos anhelando la paz de Jerusalén, estamos anhelando que el Señor venga. Y entonces no fue por la pandemia que yo quise hablar de esto, sino que fue por el tiempo en el que vivimos. Proverbios 27:12. Amén. El hombre prudente, miren hermanos, ve el mal y se esconde, dice la versión de las Américas. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Pero el hombre prudente ve el mal y se esconde. Otra versión que tengo yo aquí dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Si tenés otra versión me avisas. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Verdad? El avisado, esa es otra palabra bien bonita. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan el daño. Imagínense ustedes, hermano, los simples. O sea, hay una diferencia entre el avisado y el hombre prudente y el simple.
Porque el simple, hermanos, es alguien que, sin hablar sin discriminar, el simple es alguien que simplemente, simplemente se dejan llevar y son atrevidos en muchas cosas y se dejan ir, ¿verdad? Y sufren el daño. Pero dicen que uno más. Un simple es alguien que no sobresale del montón. Y la palabra dice: salid de en medio de ellos. El prudente ve el mal y se esconde. El prudente ve el mal y se aparta. El prudente ve el mal y ¿qué dice ahí en esa? Y lo evita y se esconde. Aquí dice: el prudente ve el peligro y lo evita. Ok. Porque una de las características que menciona de David es que era un hombre de guerra. Pero como todo tiene su tiempo. Hay tiempo para guerrear. Y hay tiempo para, hermanos, dice que ve el mal. O sea, no vamos a guerrear, pues vaya. No vamos a guerrear ante todo lo que miremos. Va a haber un momento en que el Señor nos va a decir: guerrea, pelea, ¿verdad? Llega un momento donde vamos a pelear. Y entonces, pero hay un momento donde si miramos lo malo, apartarnos, evitar. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Fíjese que en 1 Timoteo capítulo 5:11 dice, del 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es decir, que esto no es un prudente. Ya vamos a leer el 11. Pero mire, hermanos, dice que algunos empezaron, ¿verdad? Se extraviaron. Dice que el amor del dinero, dice, por lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿De dónde se extraviaron? De la fe. Es decir, que ya estaban en la fe, pero como les dieron amor al dinero, después de haber empezado con el espíritu, terminaron con la carne. Después de haber puesto los ojos en el Señor, el autor y el consumador de la fe, hermanos, empezaron a poner los ojos en lo terrenal. Después de haber servido al Señor con todo su corazón y que Él sea su patrón, se convirtieron en patrones ellos mismos porque pusieron sus negocios y se hicieron de fondos y empezaron y negocio por aquí, negocio por allá, alquileres por aquí, alquileres por allá. Pues, hermano, dejan de ser siervos. Y yo escuchaba algo ahí, un canal que sigo, ¿verdad? Que me metieron notificaciones que se llama Cosas Cristianas, que ponen por ahí cosas interesantes y cosas simples, a veces también, ¿verdad? Pero decía, bien, aquella cita que le va a recordar, bien, siervo fiel. Y no dice, entonces está la palabra, están tachadas unas palabras ahí, líder de alabanza, músico que toca bien. Y mencionaba otras dos características que se me fueron. Ministro, ¿cómo? O youtubers, ¿va? No, dice bien siervo. Y entonces una de las características primarias del siervo es esa, que es un siervo. Siervo. A mí me gusta, mire, hermano, a mí me gusta cuando vamos y que Dios nos dé a nosotros esa bendición, cuando vamos a Dios, es Amor Guatemala, a la iglesia que nos cubre, del apóstol Byron Sandoval y del pastor Adoris de Sandoval. Hermano, yo me quedo asombrado, sí, mijo. Fíjate que en el diccionario convencional la palabra siervo se traduce a persona vinculada y subordinada a otro, que especialmente le servían a los señores feudales en la Edad Media, pero o sea, es alguien no vanagloriado, no alguien así expuesto. Humilde. Ajá, alguien. Por eso es una de las características, yo no sé si te oyeron, pero a un siervo dice que es alguien que se debe a un superior, un subordinado, pero dice que es no vanagloriado, pero esa palabra no vanagloriado es alguien humilde. Por eso si querés lo repetís, pero antes de que yo, ya que tenés el micrófono. Pero cuando habla de Jesús, que dice que él era un siervo, dice que una de las características de Jesús era que era siervo humilde. No solo siervo, porque estábamos hablando cuando hablamos de la oración y cuando hablamos de las prioridades, que hay siervos a regañadientes. Hay siervos, hablábamos por ejemplo de lo que dice 2 Corintios 11, que dice, temo que así como la serpiente sedujo y engañó a Eva, también vuestros pensamientos sean desviados de la sincera fidelidad. Es decir, que hay una fidelidad que es falsa.
Aquí como te decía en el diccionario, dice que siervo es una persona vinculada o subordinada a otra, especialmente que servían a los señores feudales, ¿va? Pero en el segundo significado dice que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Amén. Entonces acá vemos nosotros que Pablo dice, hermanos, a Timoteo, porque la raíz dice que no, que el dinero es malo. La raíz de todos los males. Mire qué poder, hermanos, es el dinero al final de cuentas. Fíjese, hermanos, que aunque apostólicamente tal vez no está dicha así, pero fíjese que el dinero al final de cuentas, o bien, es una potestad. Porque es Mamón, el dios de las finanzas, el dios del dinero. Entonces el dinero viene a ser una potestad, porque ¿sabe qué dice? Que la raíz de todos los males, es decir, no de los males algunos. Fíjese lo que dice que es el dinero, hermano. Raíz de todos los males. Por ejemplo, por el dinero se mata. Fíjense, hermanos, por eso es que nosotros yo tengo una bendición de veras aquí en mi casa, porque testifico de que mi esposa ora hasta por cada centavo que sale y que entra de aquí de la casa. Pues hasta por las autoridades a quien yo me debo y de quienes yo devengo salario. Pero por eso es de que nosotros debemos de orar por el dinero, bendecir, más que orar, bendecir, que no es lo mismo orar que bendecir, porque agarrarnos esa palabra cuando recibimos la plata, hermanos, agarrarnos a esa palabra que todo lo que caiga en mis manos va a ser bendito, prosperado y purificado, porque por el dinero muchos se matan. Yo miraba hablando de potestades, una potestad que se llama, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Una potestad, no la voy a mencionar, que el Señor reprenda a esas potestades que les ponen ofrendas, que les ponen licor, que les ponen de todo, puros. Y estaba viendo una imagen ahí, hermanos, de alguien que publican solo por tonteras, para sacar memes, pero entre esos se pusieron ahí la foto. Y no vaya a salir usted con que anda viendo esas cosas. Usted no se trata de que yo ande viendo, simplemente es el pan del día en el Facebook cuando uno mira algo de lo que la gente publica. Y lamentablemente, desgraciadamente, a veces no solamente los simples, o bien simples, porque son cristianos que a veces se convierten en simples, que hay gente que se presta a veces para cosas, pero lo que quiero yo destacar es de que a esta potestad también, entre las ofrendas que le ponen billetes. Estaba un billete de 5, uno de 10 y uno de 20. Esa es una foto genuina. Y yo me puse a pensar, pues chica, cualquiera de esos billetes pudo haber pasado por mis manos, o puede llegar a pasar por mis manos. ¿Se dan cuenta? Entonces el dinero es sucio. Literalmente el dinero es sucio. Y espiritualmente, dice la palabra acá Pablo, hermanos. Y yo creo que vamos a seguir hablando de esto el otro lunes, porque no logramos pasar a otro punto. Pero fíjense, hermanos, que dice que el dinero, entonces es una potestad que dice que es raíz de todos los males. Porque algunos, habiendo empezado bien con la fe, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahorita lo voy a leer porque estoy ahí atrás. Entonces, hermano, cuidado con eso. Pero dice, pero tú, hombre, mire, hermanos, mire lo que dice. Hombre de Dios, dice. Hombre de Dios. Hermano, el Señor, cuando habla la Biblia del varón de Dios, del hombre de Dios, estamos hablando de un hombre con jerarquía en el Señor. Un hombre que tiene una estatura, hermanos, extraordinaria. Entonces le dice, pero tú, oh hombre de Dios. Un hombre de Dios, hermanos, es alguien que no se doblega. Un hombre de Dios es alguien que, aunque se temoriza, porque cuando hablaba del hombre de Dios hablaba de los profetas. Hombre de Dios se le llamaba Eliseo. Hombre de Dios se le llamaba Elías. Y Elías en algún momento sucumbió, pero se mantuvo por la misericordia del Señor. Entonces, cuando habla de hombre de Dios, no estamos hablando de un cualquiera, de un simple. Porque aquí dice que el dinero es tan capaz, esa potestad es tan capaz que doblega incluso a aquellos que se extraviaron, algunos dice se extraviaron de la fe. Y se torturaron a sí mismos con muchos dolores. No voy a tocar ese último palabra que dice que se torturaron así con muchos dolores. Pero tú,
casa del pan, que es un verdadero, genuino, un hombre prudente, tú, hombre de Dios, enfréntate a estas cosas y sigue la... No, enfréntate, no. Huye de estas cosas y sigue, miren hermanos, huye de estas cosas. ¿De qué? Del dinero, de esto de extraviarme por cuestiones de dinero. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. Entonces el hombre prudente ve el peligro y huye y se aparta y se aleja y se esconde, hermanos. Esa es la característica extraordinaria, hermanos, que tiene el hombre prudente. Otra cita dice 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, casi las mismas cosas, miren, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, hermanos, el prudente es aquel que se aparta, que se esconde, que escapa de aquellas cosas, hermanos. En capítulo 19 o 17, creo que eso, 17 de Génesis, le dicen a Job, escapa por tu vida. Averiguame si es 17, pero le dicen, escapa por tu vida. Si no es 17, es 19 o 19, pero dice, escapa por tu vida. Hermano, este es un tiempo en donde nosotros tenemos que estar puestos los ojos, hermanos, en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por supuesto, pero puesto nuestra mente, nuestro corazón y nuestro enfoque en el escape que se viene para la iglesia verdadera, para la iglesia que se purificó, para la iglesia que se ha apartado para el Señor. Entonces le dice, escapa por tu vida. ¿Lo encontraste? Pues lo que nos dice eso, de Génesis, que dice, cuando los hubieran llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires detrás de ti, y pares de toda esta llanura, escapa al monte, no sea quizá que crezca. Sí, ahí la parte le dice, pero escapa por tu vida. Entonces, ¿sabe cuál es el mensaje que el Señor nos dice hoy a través de los ministros? Porque estos eran ángeles destructores, hermano, que hicieron descender fuego. ¿Sabe qué le dijeron? Escapa por tu vida. ¿Sabe qué? Los mensajeros de hoy, de este tiempo, le dicen a la iglesia, escapa por tu vida. Escapa. Sé prudente. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Entonces, hermano, escapemos. El hombre prudente escapa. El hombre prudente esconde su conocimiento. El hombre prudente se aparta de todas aquellas cosas que lo alejan de Dios. Se separa de aquellas cosas que lo separan de Dios. Vamos a terminar ahí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir aprendiendo de eso, hermanos. Créame que le prometo que aunque yo escojo los versículos y los selecciono, le prometo, yo sé que los hermanos que predican me van a entender esto muy, muy claramente. Le prometo que aunque yo escojo los versículos, me sorprendo ya cuando yo estoy en el momento predicando, sea aquí o cuando estamos en la iglesia. Me sorprendo porque pienso algo y aparto los versículos con la guianza del Señor, pero cuando ya estamos acá a veces es algo diferente. Para bien, pues, diferente para bien, porque yo alcanzo a entender algunas cosas más que cuando las estoy estudiando, y eso es maravilloso. Eso es una misericordia que el Señor nos da. Entonces vamos a seguir trabajando esto de verdad con la guianza del Señor. Pensábamos que esto lo íbamos a hacer en un solo discipulado, pero ya llevamos 2 lunes, dos días de discipulado, y que el Señor nos ayude. Oramos, los bendecimos en el nombre del Señor, hermanos. Yo los bendigo a ustedes, los de Casa del Pan y los que no son de Casa del Pan, los que nos miran por cualquiera de los canales, ya sea por Facebook o por YouTube. En el nombre de Jesús los bendecimos, hermanos. Los bendecimos acá con mi esposa. De todo corazón oramos por ustedes, ¿verdad? Que el Señor bendiga sus vidas, amado Dios. Muchas gracias porque aprendemos de tu palabra. Tú nos adiestras, tú nos guías, nos conduces en el nombre de Jesús. Padre, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a ser prudentes en este tiempo que necesitamos. Ser prudentes para adquirir conocimiento. Ser prudentes para escondernos de lo malo, Señor. De tantas clases de mal que hay hoy en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios.
por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu favor. Gracias por tu provisión. Gracias porque yo sé que nos llevas de gloria en gloria, en aumento y en aumento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos estamos viendo el día jueves, Dios mediante, a las 7:30. Que el Señor le bendiga, hermanos, y tenga una buena noche.